Los circuitos integrados son circuitos eléctricos muy pequeños que realizan operaciones eléctricas y están presentes en todos los aparatos electrónicos modernos. El circuito integrado está compuesto por un conjunto de elementos tales como transistores, resistencias, condensadores y diodos que se encuentran dispuestos en un sustrato común. Los elementos se encuentran conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar la corriente eléctrica para rectificarla, ampliarla o modularla. De acuerdo a la función que vayan a realizar, necesita un orden y una disposición especial, por lo que se realiza un plan o un diseño de elementos que componen el circuito integrado, lo que en esencia conforma el esquema de trazado de circuitos integrados. Si se tienen en cuenta los anteriores conceptos, se puede deducir que el esquema de trazado es la disposición tridimensional de los elementos que componen el circuito integrado. La disposición que se da a estos elementos depende de las funciones electrónicas que debe cumplir el circuito integrado diseñado, tanto para satisfacer las necesidades de un cliente como por el interés de mejorar este campo de la tecnología, proporcionando un producto mejor que los existentes. Esta mejora puede ser la reducción del tamaño del producto, ya sea con mayor velocidad, mayor resistencia a temperaturas extremas o reducción en los costos de producción, por citar algunas propiedades. Para lograr todos estos objetivos, seguramente se tuvo que realizar una actividad inventiva que, así como en las patentes, merece una recompensa, puesto que le ha implicado realizar una serie de inversiones, tanto de tiempo como de dinero. Esta recompensa se logra otorgándole un derecho de propiedad industrial como un estímulo impulsando el crecimiento tecnológico en el sector correspondiente. Ahora bien, aunque aún no se han logrado en el país desarrollos mayores en el campo de los circuitos integrados, se tiene la oportunidad de realizar transferencia de tecnología en el área a través de licencias y de establecer relaciones. Se tiene la oportunidad de realizar transferencia de tecnología en el área a través de licencias y de establecer relaciones comerciales y de cooperación entre empresas. La solicitud para el esquema de trazado debe contener lo siguiente: primero, el formulario al que se le denomina petitorio; segundo, un esquema o dibujo del trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de este circuito integrado. De ser el caso, una declaración indicando el lugar de la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado en cualquier lugar del mundo. De ser el caso también, una declaración indicando el año de creación del circuito integrado, una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado. Copia de toda solicitud o registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud, presentada por el país miembro. Si se presenta por intermedio de un abogado, debe presentarse el poder otorgado a este. El poder no necesita de representación personal, autenticación o legalización y podrá otorgarse mediante documento privado. Bueno, ante la pregunta que si el dinero consignado por la solicitud de registro de un esquema de trazado es reembolsable, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el dinero no es reembolsable por cuanto el inicio de los trámites de propiedad industrial genera gastos administrativos que son cubiertos por el pago de una tasa que se causa al momento de la presentación de la solicitud. Es así como cada año se fijan las tarifas para diferentes trámites que se surten en la delegatura para la propiedad industrial. Ok, yo hablaré sobre las condiciones para la protección en los esquemas de trazado de circuitos integrados. Para lograr una protección se necesita principalmente que el diseño correspondiente al esquema de trazado sea considerado como una condición principal. Esto significa que el esquema de trazado diseñado sea el resultado de un esfuerzo intelectual suficiente, es decir,
que no sea una copia o reproducción de un esquema anterior, así como tampoco sea corriente o como en la industria de fabricación de circuitos integrados. Ya. ¿Qué derechos confiere el registro? El registro de un esquema de trazado de circuitos integrados confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos. Para empezar, podemos decir que el primer acto es reproducir por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo de esquema de trazado protegido, o en su totalidad o en parte del mismo, la forma que cumple la condición de originalidad. El segundo, comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido por un circuito integrado que incorpore ese esquema. Y por último, comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido. Etapas del proceso. A la solicitud se le realiza un examen formal para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación, en especial los contemplados en los artículos 89 y 90 de la decisión 486 de la Comunidad Andina. Si no cumple los requisitos formales, se realiza un requerimiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se contemple los elementos faltantes. Si la solicitud cumple los requisitos, pasa a la siguiente etapa de publicación. La publicación tiene por objeto permitir a las personas enterarse de qué es lo que se está intentando proteger a través de la solicitud y les permite presentar oposiciones que intentan desvirtuar la posibilidad de que la solicitud se convierta en un registro de esquema de trazado. El solicitante debe estar pendiente de responder las eventuales oposiciones que se presenten. La Superintendencia de Industria y Comercio en el examen no verifica la solicitud si la solicitud cumple con el requisito de originalidad a menos que se presenten oposiciones fundamentadas. El requisito de originalidad significa que el esquema debe ser un esfuerzo intelectual propio del creador y no puede ser un diseño corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. ¿Qué pasa si el examen de registrabilidad es favorable? Se concede el circuito integrado mediante un acto administrativo que es notificado al titular de los derechos que surgen de la concesión. ¿Y qué pasa si el examen de registrabilidad es desfavorable? No se registra el circuito integrado y la Superintendencia de Industria y Comercio emitirá un acto administrativo que es notificado al solicitante. Si el solicitante no está de acuerdo con la decisión, puede interponer recurso de apelación ante el superintendente delegado para la propiedad industrial.